El Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, junto con las Fuerzas del Pueblo Patriótico, convocaron este sábado en todo el país a una gran marcha nacional por la paz y en apoyo a la decisión del pueblo de elegir como presidente de la República o reelegirlo a Nicolás Maduro. Miles de personas marcharon desde distintos puntos de la capital venezolana, en Caracas, hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, para reafirmar ante el mundo los resultados del proceso electoral que se llevó adelante el pasado 28 de julio y sus resultados. Desde la emblemática Avenida Libertador, los manifestantes recorrieron las principales avenidas del casco central caraqueño hasta la Avenida Urdaneta, que desemboca en el Palacio de Gobierno, donde se concentraron miles de personas para compartir con el presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro, quien, por cierto, en ese escenario afirmó que la extrema derecha sabe que está derrotada al ser superada la violencia criminal del fascismo tras un ataque nunca antes visto al sistema electoral. Esto lo enfatizó el presidente de la República. Ahora, de distintos pueblos y ciudades del país, multitudes se movilizaron por la paz y en apoyo a la decisión del pueblo de elegir como presidente de la República a Nicolás Maduro. No solamente fue en Caracas, miles de personas desfilaron para brindar su apoyo al presidente electo y reafirmar ante el mundo el proceso electoral que se llevó adelante el pasado 28 de julio y sus resultados, con consignas como las calles son del pueblo de Bolívar, Chávez y Maduro, somos alegría, somos mayoría y en Venezuela no hay espacio para la violencia. El pueblo hace un llamado a rechazar el ataque imperial que se lleva contra la soberanía a través de las sanciones injerencistas de los poderes hegemónicos. Como siempre, les recordamos que nosotros hacemos una encuesta, una pregunta, y debemos recordarles que a través de estas redes sociales las hemos colocado a lo largo del día y hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos, como ustedes saben, ya han respondido, han participado, y bueno, ahí está la respuesta. Pero vamos a recordarla para que otros participen. El pueblo bolivariano se moviliza en masa por la paz y respalda el resultado electoral de julio de 28, o sea, el 28 de julio, anunciado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, y se neutraliza de esta manera la violencia de la oposición radical o la oposición extremista. Telesur ha estado mostrando esta realidad y medios de ultraderecha mantienen silencio e invisibilizan la situación. Ahora, ¿cómo está Venezuela? 4 opciones. Una, que está avanzando en paz. La segunda es que está fortaleciendo su democracia. La tercera es que está expresando civismo. Y la cuarta, enfrentando la injerencia. Tienen que responder una, porque así está planteado en la encuesta de X. Si no has participado, puedes hacerlo ahora a través de estas cuentas @TelesurTV, @elmundo en el sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar esas respuestas y las vamos a asociar todas para que veamos, observemos las tendencias que ustedes están creando al respecto. Bien, entonces, como ya ustedes saben, siempre a este momento acudimos para entrevistar a alguien que nos ayude a realizar una confección más precisa de esta interpretación de la realidad que pretendemos hacer como principio periodístico. Por eso hemos invitado de nuevo a Orlando Romero Harrington, que a pesar de tener ese apellido tan gringo, pues es muy venezolano. Analista internacional, nos acompaña desde el estado Anzoátegui, en el oriente del país. Orlando, ¿cómo estás? Me dicen que lo íbamos a tener telefónicamente, pero vamos a rescatar entonces la llamada. Mientras rescatamos a Orlando, les recuerdo que el mandatario venezolano se refirió a la dignidad del pueblo y reafirmó que en el país se impondrá la soberanía nacional. Escuchen esto. Venezuela está en paz. Venezuela está en calma. Venezuela está vibrante y brillante. Nadie podrá imponer escenarios de violencia. Habrá una emboscada. A cada emboscada habrá una respuesta y en Venezuela se impondrá la paz, la ley, la constitución, el derecho de la gente. Nadie impondrá escenarios golpistas. Nadie nos llevará a escenarios que ya vivimos en el 2014 y 2017. Nadie. Así es.
Bueno, esa es la advertencia que hace el presidente, entre otras cosas. Ahora sí tenemos a Orlando Romero Harrington. Muy bien, Orlando. ¿Me oyes? ¿Cómo estás? Público. Ajá, ahora sí te oigo, Orlando. Te escucho. Ok, perfecto. ¿En qué parte de Anzoátegui estás, Orlando? ¿En Puerto Ordaz? Estoy en Barcelona, Puerto en la La Cruz. capital, en Barcelona. Ah, en Barcelona, es correcto. Disculpa, es Puerto Ordaz pensando en el estado de Bolívar, pero porque hay otra información por allí proveniente de esa zona. Entonces estás en Barcelona, en Anzoátegui. Bueno, Orlando, ¿cómo percibiste desde allá y a través de tus medios la expresión hoy de apoyo al presidente reelecto de la República? Porque todo indica que esta movilización neutralizó cualquier acción violenta que pudiera estarse preparando. No sé cómo lo ves tú. Sí, Guillermo, aquí puedo contarte que la movilización fue monumental. Realmente pareciera que el pueblo venezolano, el pueblo chavista venezolano, es del tamaño del reto que se le plantea. Y a medida que acechan las amenazas y acechan la agresividad del enemigo, pues el pueblo venezolano pareciera despertar y, como es habitual ya, tomar las calles. Pero fíjate que como todo esto está pasando, esto es una vorágine de informaciones, una vorágine de datos. No tengo conclusiones claras, Guillermo, pero sí tengo algunos apuntes, algunas cosas que he ido observando. Creo que sería importante compartirlas con nuestro público y son cosas que, fruto de la experiencia dentro del mundo de la ciberpolítica y dentro del mundo de la informática, la internet y en este momento de las redes sociales, son cosas que se van a contraponer contra la situación actual de convivencia y de paz que reina dentro de las ciudades de Venezuela y sobre todo dentro de sus municipios y sus regiones. Recordemos que el énfasis de los medios privados contrarrevolucionarios se enfoca sobre todo dentro de las ciudades. Sin embargo, las regiones, como es Barcelona, permanecen en total calma, Guillermo. Mira, Orlando, yo escuchándote y viendo las imágenes durante el día de hoy, se me ocurre hacer una confesión que yo nunca había dicho, se me ocurre ahora decirlo, así que pongan atención. Tú sabes que cuando comenzó el gobierno de Chávez, yo tenía mis dudas. Yo era socialista, de identidad bolivariana, pero como muchos venezolanos no veíamos claro si iba a ir adelante con el socialismo, porque al principio no se manifestaba socialista, sino, digamos, nacionalista, bolivariano, revolucionario, pero no decía socialismo. Y yo como era socialista me decía, caramba, ¿dónde irá? Pero cuando hubo el intento de golpe de Estado, que a las 48 horas fue rescatado por el pueblo, y hubo tal movilización popular, yo dije, no vale, este hombre definitivamente es el líder. Y me sumé, y después cuando vino el proceso de reelección de Chávez, vi que fue más numerosa la votación. ¿Tú crees que este evento de hoy puede condicionar también una reacción parecida en los venezolanos? Algunos que tenían la duda con respecto a Maduro, de repente ahora dicen, caramba, este líder como que se está levantando. ¿Tú sientes eso o no? Sí, lo que pasa es que dentro de la dinámica del golpe de Estado existieron varios factores. Sin embargo, esos factores, que ya mencionaremos a continuación, se derrumban hoy frente a la figura del presidente, sobre todo por las acciones inmediatas que tomó, sobre todo por el apoyo internacional que tiene en este momento y sobre todo por las decisiones a nivel energético que lo están convirtiendo en el hombre del momento. Eso no se le puede negar. Nicolás Maduro es el término más buscado dentro de las redes sociales en este momento, sobre todo por las decisiones, e insisto, en el término BRICS, de permitir la explotación de gas y petróleo de los países BRICS en territorio venezolano, cosa que es una puñalada mortal para el dominio del mercado petrolero que tiene el imperio norteamericano dentro de nuestras costas. Y sobre todo, es una avanzada de la propuesta multipolar que enciende las alarmas de Washington y que provoca realmente este golpe de Estado. Fíjate que allí tú mencionas algo que es bastante importante, que era el golpe de Estado del 2002. Y fíjate que el mismo esquema y el mismo patrón se repite, pero con variaciones, ¿no? Yo podría hablarte de la introducción de la duda razonable, ese elemento que desmoralizó al militante y que desmoralizó al militante por algunos minutos en nuestras filas, confundidos por un momento sobre el resultado de las elecciones y sobre las votaciones. Esta duda razonable de si las elecciones eran legítimas o no instaló una matriz de opinión en el público mundial,
a pesar de no tener lógica. Nunca había pasado. Es decir, se anuncian los resultados y después es que se piden las actas. En este momento, esa duda razonable, entre comillas, que creo que tiene su anclaje en aquella famosa publicación de la carta de renuncia del comandante Chávez en el año 2002. Ese momento en donde se viralizó, no se viralizó, se difundió esa supuesta carta de renuncia y en donde eso paralizó, digamos, confundió momentáneamente a las filas revolucionarias. En este momento fueron las actas, ¿no? Ese aspecto creo que es el principal aspecto a desarrollar por las narrativas que vendrán, pero las otras narrativas que son un poco más tecnológicas, más cifradas y más herméticas, tú podrías hablar del uso de la marca Anonymous como marca global para atacar los servidores de Venezuela. Esto es simplemente un eufemismo, es usar un símbolo que nadie sabe quién es, nadie sabe de dónde está y que ha tenido un historial de ataques contra Venezuela para atacar y colapsar totalmente el sistema informático de Venezuela, con ataques de DDoS simultáneos, con infección de data y con programación de ataques que todavía están ocurriendo. Justamente, Orlando, Venezuela ha sido expuesta a una guerra híbrida, cognitiva, orquestada por Washington y sus aliados para imponer una narrativa, como tú dices, de odio contra el chavismo y de dudas entre el chavismo también. Así lo expresan analistas que destacan los planes de Washington por imponer en lo que considera su patio trasero un gobierno afín a sus intereses. Asimismo, resaltan los intentos por desatar una ola de violencia en la nación para vender a la comunidad internacional una realidad tergiversada del país junto a una narrativa de fraude que busca desconocer la legitimidad y credibilidad del Consejo Nacional Electoral, que por cierto, bueno, también está como víctima en esta situación y que justamente el presidente Nicolás Maduro, con este recurso contencioso electoral colocado en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, busca que se aclare cómo fue que atacaron al CNE y cómo están las actas y definitivamente qué fue lo que hicieron los de la derecha, ultraderecha extremista al respecto. Te quedan pocos segundos para una reflexión final, Orlando. Sí, Guillermo, mira, importante hablar luego de la participación del Centro Carter y la maquinaria de los demócratas en el golpe de Estado mientras hablaban de relajar sanciones. Esa proclamación de Edmundo al estilo Guaidó, que en teoría abre campo para más sanciones, es contrarrestada inmediatamente con la jugada magistral de permitir el desarrollo energético con los socios BRICS. Es importante hablar de la instalación del clima de terrorismo dentro de la sociedad bolivariana, de la sociedad venezolana, perdón. Las declaraciones desde Miami, Madrid, Bogotá, Río de Janeiro, la activación de células terroristas a nivel local, la creación del comandito como un ejercicio paramilitar y la participación de actores locales políticos internos dentro de los procesos de sabotaje. Mucho que hablar dentro de este proceso, Guillermo, y lástima, poco tiempo. Bien, muchas gracias, Orlando Romero Harrington, por tu análisis. Te quiero contar, no sé si te fijaste que María Corina Machado llegó a una marcha que hicieron, o una concentración que hicieron en el este de Caracas, llegó encapuchada, como escondida, y se quitó la capucha ahí en la plaza y no apareció el candidato Edmundo González. Sigue escondido. Te dejo esa inquietud ahí. Hasta la próxima, Orlando. Chao. Bien, vamos a despedir esta primera parte del programa. En la segunda vamos a analizar estas cosas, qué pasó por allá y qué pasó por acá. Estamos analizando este evento de concentración de masas a favor de Nicolás Maduro en el mundo desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República.
Seguimos en El Mundo desde el Sur analizando cómo se expresó hoy el pueblo bolivariano, concentrado no solamente en Caracas, en diferentes partes del país, para ratificar el triunfo de Nicolás Maduro Moros. Vamos a seguir hablando ahora de este tema con Ali Rojas Olaya. Desde Caracas, es docente universitario. Ali, ¿cómo estás? Muy bien, cansado porque vengo de Miraflores. Usted no se cansa, usted es un luchador constante, pero bueno. Así es, no estoy cansado. No estoy cansado. Muy bien. Mira, Ali, te voy a pedir un favor muy especial. Yo te conozco, y sé que eres un militante muy apasionado, pero también eres docente universitario. Te voy a pedir que te ubiques con el sombrero de docente y trabajes con un grupo de alumnos que son chavistas, opositores, radicales, indiferentes, y le digas qué significa lo que pasó hoy de cara al futuro. Acuérdate, desapasionadamente, sin militancia. ¿Oíste? Es difícil, pero sé que lo vas a lograr. Así es difícil, pero se puede lograr. Yo tengo ahorita un salón, ahí hay 40 estudiantes de todos los bandos, de todas las tendencias, incluso ultraderechistas y ultraizquierdistas, y yo sencillamente le digo hoy, bueno, pero muchachos, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy es el Día de la Bandera. Vamos a empezar cantando una canción de nuestra bandera en honor a Francisco de Miranda. Por allí arrancaríamos. Eso nos debe unir a todos. Es importante que sepan que la situación está compleja. En el mundo piensan que el ganador es uno que no ganó, que es Edmundo González Urrutia, y en el Consejo Nacional Electoral acaba de informar, ya dio el segundo boletín, donde el candidato Nicolás Maduro tiene 8 puntos porcentuales por encima del mundo. Esas son las dos realidades que nosotros tenemos que ver. Bueno, ya que esto está ocurriendo, bueno, vamos a medir cómo estuvo hoy la calle. Hubo una manifestación en las Mercedes donde el candidato perdedor no apareció. Apareció la María Corina Machado, que no es la candidata, que es de Vente Venezuela, y Vente Venezuela no participó en las elecciones porque no está inscrito en el Consejo Nacional Electoral. El público, sus seguidores esperaban era Edmundo, porque ese es el candidato, porque ellos votaron, no asistió Edmundo. En otra parte, en Miraflores, el pueblo salió, y no solamente en Miraflores, ya acabamos de oír uno en Barcelona, así ocurrió en varias ciudades del país, pero particularmente en la que me correspondió a mí estar, estuve allí en Miraflores, ahí sí estuvo el candidato, el presidente, el que ganó las elecciones, estuvo ahí, habló por más de 1 hora, terminamos cantando Viva Venezuela, mi patria querida, y habló de un concepto que es importantísimo en este momento, compañeros estudiantes, que es el concepto de la paz. Porque los comanditos son grupos de terroristas, los daños que han causado, sobre todo a los líderes comunitarios en las zonas históricamente excluidas, han sido muy, muy terribles. Están cobrando $150, $40, $80. Profesor, Ajá. Permíteme una pregunta, profesor Rojas. Hoy escuchamos al presidente hablando cosas muy importantes con respecto a que hoy también se pudo neutralizar un golpe de Estado. A mí me gustaría que usted escuchara al presidente y después que usted nos diera su opinión como docente al respecto. Intento de golpe de Estado por la ultraderecha, digamos, extremista, con apoyo internacional, con apoyo también del magnate Elon Musk. Y creo que sería bueno que usted me hablara un poco sobre eso, profesor. Pero escuchemos al presidente. Y el ataque cibernético más brutal se recibió al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral para provocar un apagón electoral. No pudieron apagar la luz. Pero la derecha fascista, con el apoyo de Elon Musk, ¿ustedes saben quién es Elon Musk? El Goliat. Goliat puso su cara. Atacaron el sistema entonces para provocar un apagón electoral. Y que no se pudiera realizar la transmisión de los datos. Primera vez que eso ocurre. Y sin la transmisión de los datos, entonces, en la mañana del lunes, como lo intentaron,
muy temprano arrancaban los ataques de más de 1000 grupos, pequeños criminales, para que atacaran objetivos en todo el país. Afortunadamente, los técnicos, profesionales, ingenieros venezolanos lograron que se transmitiera el 80% de los datos, como certifican los testigos de todos los partidos políticos en la sede del CNE, y a las 12 de la noche, 12:15, el CNE pudo dar el primer boletín que tranquilizó al país y que tumbó la fase del golpe electoral, del apagón electoral. Además, profesor y amigos que nos escuchan y nos ven en cualquier parte del planeta, se registró un nuevo ciberataque contra la aerolínea venezolana Conviasa, que según las declaraciones del ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, se trata de un plan orquestado por fascistas vinculados a este señor que acaba de mencionar el presidente, Elon Musk. En un intento de golpe de Estado, la extrema derecha, aliada a las potencias hegemónicas, continúa los ataques contra la nación. Esta oportunidad se traduce en el atentado hacia las telecomunicaciones venezolanas orquestado por presuntos hackers de Anonymous y sus cómplices vinculados al oligarca Elon Musk. La operatividad de la línea aérea, fue saboteada en medio de los intentos por hackear la base de datos de Conviasa. Sin embargo, el ministro Velázquez afirmó que el gobierno bolivariano se encargó de resguardar la información de empleados y pasajeros que al mismo tiempo garantizaban ampliar operaciones ininterrumpidas. Bueno, ahí está, pues, profesor Rojas Olaya, y tiene unos elementos para que nos ayude a confeccionar esta nueva estructura de golpe de Estado. Porque a Chávez le hicieron un golpe de Estado con los canales de televisión y la radio y los medios impresos, pero ahora tenemos una cosa que es infinitamente mayor, las redes sociales comandadas por este empresario que además aparece como el líder, quién sabe si es el verdadero líder o hay otros más arriba o más atrás que él, porque ya no es la Casa Blanca, son las corporaciones que se expresan en el caso de Musk. Profesor Olaya. Es importante que se sepa que por encima de Joe Biden, que la gente siempre cree que el presidente de Estados Unidos es el que tiene el poder en Estados Unidos. No, el poder en Estados Unidos lo tiene la corporatocracia. Y Elon Musk, y eso está muy vinculado con el sionismo. Elon Musk es el dueño de X.com, antigua Twitter, y él es uno de los agentes sionistas, de esos que están agrediendo en estos momentos, están haciendo un holocausto en Palestina. Bueno, ese es Elon Musk, ese es un enemigo jurado de la revolución bolivariana. El mismo día de las elecciones, después dadas los resultados, el día amoroso, él tuvo un récord impresionante de fake news en tan poco tiempo, él mismo desde su cuenta en X.com. Es decir, estamos hablando que ese hombre que maneja el sesgo cognitivo, es decir mentiras de manera, no mentiras cualquiera, son mentiras que atacan la psique colectiva, la psique de ustedes, muchachos, estudiantes, que en su mayoría son varones menores de 30 años, que fueron aquellos que aceptaron ese dinero para ir a cometer actos delictivos, que fueron a buscar líderes comunitarios y asesinarlos, tirar a uno por un tercer piso para abajo, darles golpe, quemar a la gente. O sea, eso es algo que solamente hacían los camisas negras de Benito Mussolini en la Italia fascista. Eso lo hacían algunos fanáticos del fútbol en Inglaterra, llamados hooligans, que como no podían ganar en el terreno del juego, entonces arremetían con violencia. Eso es ajeno a nosotros, esa no es nuestra cultura. Profesor. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Profesor, es que también hay otro elemento. En estos intentos de Estados Unidos por desestabilizar a la nación, como sabemos, estos no son nuevos. Este viernes el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos, que por cierto es almirante en jefe, aseguró que 2 personas fueron detenidas por el traslado de 218 armas de guerra, ahí están las imágenes, y más de 1000 municiones provenientes de Estados Unidos. O sea, no solamente se trata de las redes sociales, se trata de armas de verdad que matan gente. Todo esto como una medida extrema para generar caos en el país e imponerse en la región, cueste lo que cueste. Entonces, fíjate tú cuál es el asedio que tiene Venezuela por todos lados. Menos mal que tenemos, digo yo, como venezolano,
gente que sabe su trabajo, como es el caso de Remigio Ceballos. Profesor Ali Rojas Olaya. Como Remigio Ceballos, como todos esos técnicos impresionantemente buenos que trabajan en el Consejo Nacional Electoral, que trabajan en Corpoelec, que trabajan en PDVSA. Recordemos el apagón que fue Canadá en aquel momento el que lo hizo en el Guri. O sea, es decir, nosotros estamos expuestos ante unos enemigos que representan al modelo occidental civilizatorio en franca decadencia, y Venezuela definitivamente es hoy el epicentro geopolítico del mundo, porque en Venezuela, en el subsuelo venezolano, están todos los elementos de la tabla periódica. Allí está la verdadera razón de esos ataques. Estados Unidos necesita obligatoriamente del petróleo, del gas, del hierro, del coltán, del torio, de los diamantes, de todos. Estamos hablando de la tabla completa de los elementos. Y eso es vital, y por eso nosotros tenemos que estar formados científicamente, humanísticamente, y sobre todo conocer nuestra historia, porque no es la primera vez que hacen ataques no solamente contra la psique. Aquí la operación Gedeón fue una operación de armas, fue una operación paramilitar que lo frenaron los pescadores de Chuao y de Macuto. Pero esto es todos los días, eso es a cada ratito. Profesor. Fíjate tú. Ajá. No, que como queda poco tiempo, a mí me gustaría ya, digamos, redondear una idea, que es que justamente ni María Corina Machado ni Edmundo González han dicho nada sobre este tipo de cosas, de las armas, de la gente haciendo violencia, destruyendo en las calles y toda la gente que está vinculada con situaciones caóticas. Vamos a revisar la encuesta que hicimos al principio, profesor, para que usted la escuche también. ¿Cómo opina la audiencia de este programa en torno a la pregunta que hicimos? El pueblo bolivariano se moviliza en masa por la paz y respalda el resultado electoral de este pasado 28 de julio, anunciado por el Consejo Nacional Electoral, y se neutraliza con esta acción la violencia de la oposición radical extremista. Y mientras esto ocurre, Telesur, mostrando la realidad, existen algunos medios de ultraderecha en silencio. Pero ¿cómo está Venezuela? Preguntamos y colocamos 4 opciones. 45% dice que Venezuela está avanzando en paz. Casi la mitad de la población piensa eso. 15% dice que se está fortaleciendo la democracia. Un 5% dice que se expresó el civismo. Y 35%, o sea, un poco más del tercio, dice que se está enfrentando la injerencia. Probablemente algunos de ustedes pensará que todas estas respuestas son válidas, pero como este sistema de encuestas nos permite solo una respuesta, pues ahí está. Muchas gracias, Ali Rojas Olaya, profesor docente, por su participación. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña conclusión en torno a todo lo que ha ocurrido hoy. Quizás no sea difícil afirmar que la revolución socialista bolivariana ahora es más fuerte, sólida y profunda en Venezuela gracias a los brutales y criminales errores cometidos por los violentos fascistas y extremistas de la ultraderecha venezolana, estimulada, financiada, entrenada y apoyada por los poderes corporativos que usan a la presidencia de los Estados Unidos como instrumento político. Pues bien, cada vez que se presenta un nuevo desafío electoral, los ambiciosos poderes económicos corporativos transnacionales asentados en Estados Unidos, con sus cómplices en Venezuela, Latinoamérica y otras partes del planeta, mueven algunas de sus alocadas piezas en el desvencijado tablero de ajedrez que tienen, usando las mismas equivocadas jugadas con las que han perdido todos los juegos. Esos millonarios titiriteros no logran que sus perturbados candidatos subordinados puedan hacer las jugadas que pongan en jaque a la revolución bolivariana, que siempre gana, usando su arma secreta, la creciente conciencia del pueblo bolivariano, que es referencia para el mundo desde el sur.